Bueno, pues buenos días a todos, todas las empresas que estáis conectados esta mañana en este webinario que van a impartir Mariano Blanco y Gregorio Olmedo sobre mapas y matrices de riesgos. Como siempre os digo, intentamos mantener los micrófonos apagados todo el rato para que el audio no nos moleste y podamos escucharles y aprender todo muy bien. Como siempre, a continuación yo os enviaré la presentación y el enlace del vídeo de la grabación por si queréis volver a verlo, tenéis dudas o lo que sea. Estamos aquí en IPEX para lo que necesitéis. Siempre que necesitéis algo nos podéis llamar o contactar por email o lo que queráis. Y bueno, muchas gracias a Gregorio y a Mariano que están con nosotros aquí y yo les doy paso para que nos cuenten todo lo que tienen que contarnos. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Permitidme que me presente. Soy Gregorio Olmedo, soy responsable de formación en el título Comer Fácil de la compañía Ciedo. Y nada, os robo un minuto para presentaros a Ciedo. Ciedo es el Centro Internacional de Estudios y Desarrollo Organizacional. Nos encargamos de acompañar a las empresas para establecer metas y objetivos claros con el fin de alcanzar los propósitos que se propongan. Somos un equipo multidisciplinar formado por técnicos en empresas de multinacionales, básicamente, con bagaje interesante en este sentido. Facilitamos la toma de decisiones en base a los conocimientos del mercado y análisis internos y externos de la empresa y sistematizamos la información de tal manera que se pueda aprovechar para la toma de decisiones futuras. Y no me entretengo más con Ciedo. Os presento a Mariano Blanco. Mariano Blanco es un profesional del seguro, durante más de 35 años en distintas multinacionales, tanto españolas como de otros países europeos, Reino Unido, Suiza, incluso las americanas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y también licenciado en Derecho por la UNED. Máster en EIS de Barcelona, bla, 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 bla. En definitiva, entre otras cosas donde creo que más aporta en este instante, es también como miembro prácticamente desde la fundación de la Junta Directiva de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Y bueno, ha sido profesor invitado en distintas universidades. Últimamente está colaborando de una manera muy cercana con la Universidad de Murcia y en relación con Ciedo es el responsable del área de riesgos y seguros en esta compañía. Así es que no os entretengo más. Mariano, por favor, ilústranos con tus experiencias y muchísimas gracias a todos. Gracias, buenos días, Gregorio, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, decir que tenemos el riesgo de que se nos vaya para adelante la cosa de plazo, que si me extendiera demasiado, lo que rogaría es la indulgencia de todos en el sentido de que las preguntas que no diera tiempo a hacer en directo, por favor, a través del chat se hagan esas preguntas y tanto desde IPEX como desde CIEDO nos comprometemos a responder todas las preguntas también por escrito y a todos los participantes en menos de 24 horas. Lo haríamos lo más ágil posible. Es decir, que las preguntas casi las dejamos para hacer por chat y la señorita Teresa Alonso muy amablemente desde IPEX compilará esas preguntas y las pasará para que las respondamos de manera conjunta. Bien, vamos a hablar de muchas cosas, por eso mi explicación previa de que podemos comernos el tiempo. Vamos a hablar de muchos tipos de mapas. Aquí estamos viendo ya que hablaremos de mapas sobre terrorismo, mapas sobre temas de la naturaleza, mapas de cumplimiento de compromisos monetarios, es el mapa de la morosidad. Es decir, hay un montón de mapas y de sistemas de medición que sirven para esto de la gerencia de riesgos. Los riesgos, los temas de seguros, la prevención, todo esto suelen ser cosas desgraciadamente muy aburridas hasta que las necesitamos. Cuando las necesitamos, generalmente echamos de menos el haberle dedicado un poquito más de tiempo cuando se podía de una manera tranquila, porque luego en el momento de la crisis falta tiempo para todo. Entonces, los mapas lo que buscan es una manera gráfica de que tengamos un acceso rápido a la información y de que sea muy gráfico. Empiezo por una curiosidad. Este es un mapa mundial
que se prepara por Bloomberg, por la empresa de análisis y medios Bloomberg, y que lo que hace es coger los países más sanos del mundo. Analizan 169 países y hay un top de los 10 mejores países en cuanto a salud. Y además me corresponde la satisfacción de poder decir que España, en este ranking de salud internacional, ocupa una posición muy destacada. Una posición sobre una base 100, pues España está en un 92,8. El fundamento de esto es la salud, evidentemente, la salud de las personas, que tiene mucho que ver con otra serie de elementos, con otra serie de factores, pero en España la longevidad de la población es bastante importante. Estamos en los puestos de cabeza en longevidad y además este ranking se viene publicando desde hace años. Este mapa de países más saludables del planeta pues se viene publicando desde tiempo atrás. Y aquí pues tenemos la posición que en 2021 le correspondió a España. Italia, Islandia, Japón, Suiza, en fin, una serie de países que están ahí listados y que, bueno, pues en realidad hay todo un estudio académico detrás de ello. Dentro de esa curiosidad del mapa Bloomberg de los países más saludables, pues es curioso que Estados Unidos se sitúa incluso por debajo de la media. La media de salud de los países analizados estaría en el 77 y Estados Unidos se sitúa en el 75,9. Bueno, pues es una curiosidad. Curioso lo bajo que se sitúa Inglaterra y también Alemania. Aquí intervienen los temas de salud, la longevidad de la población, etcétera. Y a propósito de eso, y desde una perspectiva de riesgos, la esperanza de vida, resulta que en España tenemos una esperanza de vida bastante elevada. Es decir, la perspectiva es que vivamos todos bastantes años, ¿no? Que alcancemos casi el centenar de años, sin llegar a eso, pero casi llegar a los 100 años de esperanza de vida. Bien, eso en principio, ¿qué es? ¿Una bendición o un castigo? Bueno, desde la óptica de riesgos, evidentemente que la población tenga una vida más larga, eso es un beneficio, es algo positivo. Sin embargo, teniendo en cuenta los sistemas de seguridad social, los sistemas sanitarios, la carga que genera una población envejecida, es decir, que las personas lleguen a edades avanzadas, como está sucediendo actualmente, pues significa que los sistemas de pensiones se ponen en tensión. Las cuentas públicas y las cuentas privadas para atender las pensiones, tanto públicas como privadas, de esas personas que alcanzan una alta expectativa de vida, una longevidad elevada, pues es un problema. Y también para los sistemas de salud. Es decir, que las cosas tienen siempre sus dos caras, la cara positiva y la vertiente negativa. Hay otros muchos mapas que son los que vamos a ir viendo y desde luego este es un mantra que utilizamos habitualmente en CIEDO: el conocimiento aminora los daños económicos. Y de eso se trata, de tener una forma de conocimiento accesible, intuitiva y que permita aminorar los daños potenciales que nuestra empresa pueda sufrir. Y el conocimiento, sin duda, es un elemento fundamental a la hora de aminorar los daños. Este que tenemos aquí es otro mapa que se publica de manera periódica, se publica todos los años y que lo que mide es las tormentas, especialmente las tormentas que más daño causan, que son las de granizo. La frecuencia va por códigos de color. Cuanto más oscuro el color en el mapa del mundo, pues significa que las tormentas de granizo en particular son las más graves. Hay 6 gradaciones de color, desde la 1, que sería la baja, hasta la zona 6, que es el tono más oscuro de violeta en sus pantallas. Espero que se vea bien lo de los colores y evidentemente cuanto más oscuro, más peligrosidad. Aquí lo que se está midiendo es, por un lado, la frecuencia, es decir, qué tanto se repiten en el tiempo ese tipo de tormentas, y la intensidad, qué daños causan. Entonces medimos dos parámetros: la frecuencia, recurrencia en el tiempo, y la intensidad, envergadura de los daños económicos, ¿vale? Frecuencia e intensidad. El siguiente mapa, este otro, hace referencia a los tornados, twisters.
Y lo mismo, tiene 4 gradaciones, 4 zonas de intensidad, lo mismo, la zona del Caribe, por ejemplo, las zonas del sudeste asiático, en fin, donde más tornados o huracanes, porque esto se le llama de diferentes maneras en los diferentes entornos geográficos. Pero lo mismo es una medición. Si vamos a hacer negocios en determinadas zonas del mundo, pues deberemos ser conscientes de que allí la influencia de los tornados puede dar al traste con nuestras actividades. Se me ocurre como ejemplo, así, a bote pronto, que muchas empresas españolas tienen instalaciones turísticas en países del Caribe. Es muy frecuente la instalación de hoteles de cadenas españolas que están ubicados en zonas del Caribe. Y cada poco tiempo, con una recurrencia más o menos de 5 años, sufren fenómenos de tipo huracán, de tipo tornado. De nuevo, el mapa y los colores asociados a este mapa hacen referencia a la intersección de la frecuencia y la intensidad, ¿vale? Como en el caso anterior. Incendios forestales graves. Bueno, este mapa es un poco antiguo, pero ya recoge los últimos casos de incendios forestales en Australia, que está siendo devastada por unos incendios forestales terribles. Entonces, lo mismo, una gradación del 1, que sería la intensidad más baja, al 4. Podemos ver que España, por ejemplo, está ahí en un color intermedio, sin llegar a lo muy oscuro que vemos en el mapa en California, a la izquierda, en el oeste de Estados Unidos, un color muy oscuro, igual que en la franja subsahariana de África y en el borde este del continente australiano. Bueno, pues lo mismo, la frecuencia por la intensidad en cuanto a fenómenos de incendio forestal que también causan importantes pérdidas. ¿Vale? Son mapas, estos mapas que acabamos de comentar son clásicos de Münchener, de una reaseguradora alemana con sede en Múnich, en Baviera, y que además yo recomiendo a todo el que quiera profundizar un poquito en ello, porque llevan 30, 40 años ya haciendo este tipo de mapas, de estudios, que tienen todo un gran trabajo detrás, un enorme trabajo de investigación para llegar a estas conclusiones y plasmarlas de una manera tan gráfica. Aquí dejo el link para quien se lo quiera descargar. Luego volveremos sobre este tema porque ha habido novedades importantes muy recientes. Luego regresaremos sobre ello. Bien, porque sí, como decía, el 10 de enero Münchener acaba de lanzar el mapa de riesgos de eventos naturales más dañinos ocurridos el año pasado. Entonces, utilizan 4 categorías principales, el documento es extenso, aquí va el link debajo, el link para descargarlo, y se centra en 4 colores. El color rojo para eventos geofísicos, terremotos, volcanes, tsunamis, es decir, fenómenos extremos telúricos. Temas meteorológicos, huracanes, tormentas tropicales, este tipo de cosas, incluyendo también el granizo, que es muy importante. Los daños hidrológicos, básicamente inundaciones, desbordamientos de presas y demás. Y luego los temas climáticos que están tomando cada vez más importancia a nuestro alrededor. Y ahí se engloban un montón de cosas, desde las temperaturas extremas, las sequías o los incendios forestales, como comentábamos antes, muy destacados en el caso de Australia, California y en España en menor medida, pero también originando pérdidas cuantiosas económicas. Bien, estos serían los datos más relevantes del mapa mundial de catástrofes naturales, riesgos debidos a la naturaleza. Lo he copiado directamente en inglés. Desgraciadamente, mucha de esta literatura se publica en lengua inglesa y es difícil encontrar versiones en castellano. A veces hay resúmenes en lengua española, pero en general todo esto se suele publicar en inglés. Y los 4 colores a los que me refería antes, ahí en la parte de abajo, eventos geofísicos, eventos meteorológicos, temas de hidrología, inundaciones, y los temas climáticos. Y este año, además, y por eso lo he querido añadir, hay una zona roja, justo un punto rojo que pueden ver en el centro, sobre las Islas Canarias, porque el tema volcánico de Cumbre Vieja ha merecido un énfasis especial en la edición 2021 de este mapa.
para cambiar de página y verlo un poquito en resumen, mencionar lo que está ahí debajo del título, Natural Disasters, Overall Losses, es decir, que se han producido daños por encima de los 280 billones de dólares relacionados con este tipo de catástrofes. 280 billones se han excedido en este tipo de catástrofes. Es una cantidad, en fin, es una cantidad considerable de dinero perdido y contabilizado en este tipo de situaciones. Lo voy a resumir en solo 7 imágenes. El mapa es mucho más completo, el documento de Munchener es mucho más completo y ahí estaba el link en las páginas anteriores para quien lo quiera descargar completo y verlo tranquilamente, pero estas son las 7 imágenes que he cogido como resumen. Los desastres naturales han subido en el año 2021 y ha llegado a una cifra acumulada de 280 billones de dólares americanos, que es mucho dinero. Los huracanes, solamente el huracán Ida, muy particularmente en los Estados Unidos, causó 65 billones de dólares en daños. Y luego hay una altísima proporción de daños naturales en los Estados Unidos. Allí se está produciendo una concatenación de circunstancias que hacen que muchos de estos desastres naturales sucedan en los Estados Unidos. Aparte que la contabilidad es más precisa allí. Y estamos hablando de 145 billones solo en los Estados Unidos. Esta página hace referencia al caso español, a La Palma, a los efectos que todos conocemos porque son muy recientes y los hemos tenido muy presentes al ser en nuestro país. Más de 3.000 propiedades han sido destruidas en la isla de La Palma como consecuencia de todo este periodo eruptivo que ha tenido el volcán de Cumbre Vieja. No insisto en ello porque todos los oyentes me da la impresión de que estarán perfectamente familiarizados con lo que ha estado pasando en la isla de La Palma y la cantidad de viviendas, pero también de empresas que se han visto destruidas sencillamente porque el volcán se les echa encima. Bien, este es otro dato muy relevante, muy relevante. El 57% de los desastres naturales graves ocurridos en 2021 no tenían seguro, no tenían seguro. Y eso es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, como es el que hoy analizamos. Que el 57% de los daños carezcan de seguro significa en muchos casos que la empresa se va a la bancarrota, que sencillamente no se puede continuar con la actividad económica porque aquello ha causado una destrucción tan grave que no se puede recuperar. En el caso nuestro, en nuestro país, tenemos la enorme ventaja de contar con un sistema de seguros públicos, que son a partir del consorcio de compensación de seguros, que hacen que las catástrofes naturales estén muy bien aseguradas. Pero hay que tener en cuenta este dato tan brutal de que el 57% de los desastres naturales en todo el mundo no contaban con cobertura de seguro. Yo creo que es una cuestión relevante. Bien, en Europa, las inundaciones devastadoras, abajo a la izquierda, tienen ustedes una imagen de Alemania. Bueno, de todos es conocido que ha habido unas inundaciones brutales y la suma de costes entre Alemania, Bélgica y norte de Francia ha sido de 46 billones. Y esto antes no estaba sucediendo. Digamos que estas inundaciones son atípicas en el continente europeo. Igual que es atípico la imagen que tienen al lado derecho, un poquito más arriba, tremendos daños por congelación, por oleadas de frío brutales en el sur de los Estados Unidos. Y la imagen es muy gráfica porque es una placa de matrícula de Texas que está al sur y sin embargo allí se han visto, a pesar de estar muy cerca hacia el Ecuador, muy al sur, pues se han visto afectados por unas olas de frío tremendas que también causan importantes daños a las empresas y a la economía en general. Bueno, aquí no me he podido resistir. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la teoría de los cisnes negros. Es una teoría ya un poquito antigua, la enunció el profesor Nassim Taleb en 2007 y hace referencia a esos fenómenos que de manera brutal nos golpean y causan daños importantes, daños imprevistos.
Por ejemplo, las guerras mundiales o la gripe del 2018, perdón, la gripe del 1918. Está equivocado, he puesto 2018 y es de 1918. O el 11 de septiembre, los ataques terroristas. Esos serían los cisnes negros como fenómenos que de repente causan un daño inesperado a las empresas. Bueno, pues hay otra teoría que a mí me resulta más elocuente, que es la del rinoceronte gris. La teoría del rinoceronte gris fue enunciada por una profesora norteamericana, Michelle Booker, en el año 2016, más recientemente, y se refiere a situaciones de extremo riesgo para un país, para una empresa, lo que sea, que son muy predecibles, pero que no son abordadas, o sea, que nadie toma medidas para prevenir ese riesgo. Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, con temas como el COVID-19, que la salud no estaba debidamente preservada, los sistemas sanitarios estaban en crisis, se ha demostrado, en todo el planeta, y nadie había previsto las consecuencias de una posible infección masiva. Lo mismo parece estar pasando con el clima. No sé qué opinan ustedes, pero llevamos años oyendo hablar del cambio climático, del recalentamiento del planeta y demás, y todos esos fenómenos de tipo adverso de la naturaleza que acabamos de ver en imágenes en el mapa de Munchener, pues todos esos tienen su raíz, muchos de ellos al menos, en ese cambio climático que es como un rinoceronte gris que está ahí en medio parado, que todo el mundo lo ve, pero que nadie le hace caso. Que esa es la plasticidad de la teoría del rinoceronte negro, perdón, del rinoceronte gris, por contraposición a la de los cisnes negros, que son algo súbito e inesperado. Fíjense que en esta presentación, en el ratito que llevamos, ya he repetido dos elementos varias veces. Fíjense que hay dos elementos que se entrelazan, que son la intensidad y la frecuencia, y que en la intersección de ellos se encuentra la respuesta. Volveremos más tarde sobre ello. Bien, este es otro trabajo, no es exactamente un mapa, pero es un trabajo muy interesante lanzado en los Estados Unidos. Allí nunca habían tenido fenómenos terroristas. En realidad Estados Unidos era un país que estaba bastante ajeno a esta situación hasta los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y eso da lugar al lanzamiento de esta iniciativa OSHA, Response to Disasters, es decir, respuesta a los desastres dentro de la línea verde, que es como se titula este trabajo. Y que lo que hace también es de una forma bastante gráfica referirse a desastres fundamentalmente en el terreno de los sucesos terroristas, los ataques de naturaleza terrorista. ¿Vale? Otro mapa muy interesante, lo prepara la Suiza de Reaseguros, Swiss Re, que es sobre inundaciones globales, sobre riesgos de inundación. Lo edita también de manera periódica esta reaseguradora suiza y tiene de nuevo mucho que ver con las catástrofes naturales y los eventos climáticos extremos. Bueno, pues ya ven, hace muy poquito, en diciembre, hemos tenido aquí en España el casi desbordamiento del río Ebro en Miranda, que además dio la casualidad de que yo estaba por allí de viaje cuando sucedió y era impresionante ver la cantidad de caudal que llevaba el río Ebro a punto de desbordar la autopista. Pero pues esto es el tipo de fenómenos de los que hablamos en este tipo de mapas. Y este mapa he traído un ejemplo aquí que es algo tan curioso como la ciudad de París. Y todo eso que tienen ahí marcado en color azul es el río Sena y las zonas inundables. Y si se fijan, las zonas inundables están todas pintadas de color azul, son las más peligrosas, las zonas con mayor peligro en la ciudad de París a efectos de inundación, a efectos de potencial inundación. Bueno, pues este mapa lo edita Swiss Re y este mapa está disponible con la visión de los distintos lugares del mundo en los que hay una concentración de patrimonios y, por supuesto, se puede analizar desde la óptica de cualquier lugar. Se me ha ocurrido poner el ejemplo de París porque casi nadie piensa en París como un lugar sujeto a potenciales inundaciones, pero lo está, lo está. Bien. Vamos a ver si alguno desea profundizar en los mapas de Swiss Re sobre inundaciones a nivel global. Aquí les dejo el link para que puedan descargarse el trabajo completo, porque
esto no lo he dicho al principio, pero aprovecho para hacerlo ahora. Vamos a hablar de temas muy diversos, ¿eh? En el espacio de una hora que amablemente nos concede IPEX, vamos a hablar de muchos asuntos y algunos de ellos, si ustedes quieren profundizar, pues por supuesto a su disposición desde Ciedo, pero también les dejo los links para que lo puedan hacer ustedes mismos. Este otro es un mapa de extremada importancia para las empresas, muy, muy importante. Y es un mapa de la seriedad empresarial. Este mapa se le puede llamar de diferentes maneras, así entre nosotros le podemos llamar el mapa de la morosidad. ¿Eh? Y lo que hace referencia es a cómo está la morosidad en diferentes países. Espero que nadie se moleste si ve su país, Alemania o Austria, países en principio serios, en un color rojo extremo, porque el color rojo extremo identifica el mayor peligro de que no te paguen, de que tú envíes mercancías y no consigas que te paguen por esas mercancías. Algo en lo que en Ciedo, en fin, tenemos bastante experiencia y particularmente nuestro compañero Gregorio Olmedo, que me ha precedido en el uso de la palabra, pues es un experto precisamente en ese tipo de temas. Bien, pues en color verde encontramos en este mapa el riesgo bajo y en color rojo los riesgos extremos. Y este es el mapa, haría falta mirarlo un poquito con lupa. Fíjese que España, por ejemplo, Francia, Portugal, están en bastante buen color, en un color bastante verde, ¿eh? Pero luego fíjense la gran cantidad de países en color tremendamente rojo oscuro, como sería el caso de, por ejemplo, Libia, Venezuela, Cuba, en fin, los países que pueden identificar ustedes en colores rojos o rojos oscuros. Bueno, pues es un mapa que bien utilizado permite que una empresa a la hora de exportar sus mercancías o a la hora de tener negocios con determinadas zonas del mundo, sepa dónde se va a jugar los cuartos y poder exportar con mayor o menor tranquilidad o hacerlo con mayores o menores salvaguardas o, por supuesto, contratar medidas de control, exigir avales, etcétera, etcétera, si va a mandar, a enviar mercancía a un país que no sea de color verde. Incluso, aun siendo a países de los supuestamente positivos en el sentido de impagos, a los países que están en color verde en este mapa, aun haciéndolo así, tomar precauciones nunca está de más, porque la morosidad es otro de los grandes problemas que afectan a cualquier empresa y espero que a ninguno de los que están ustedes hoy aquí les haya pasado, pero la morosidad es un problema desgraciadamente clásico. Bien, otro mapa muy interesante. Este lo publica AON y se hace referencia en él a 163 países. Se miden los datos, de nuevo, de nivel bajo a nivel alto, en cuanto a terrorismo y violencia política. Y es otro mapa sumamente interesante a la hora de, por ejemplo, si vamos a enviar empleados nuestros, trabajadores, a realizar una instalación en depende qué país, pues tenemos que preocuparnos por la seguridad de esas personas que van a trabajar fuera de España. Depende en qué país, habrá que tomar medidas de salvaguarda si ese país se ve afectado por la violencia. Y fíjese, los países de nuevo en color rojo, he cogido esta imagen de zonas de África, el sur de la península arábiga, en fin, pues ya ven ustedes las zonas rojas, que desgraciadamente hay muchas, Libia, Sudán, etcétera, ¿no? Y por supuesto Somalia. Todos esos son lugares, bueno, pues lo que hay que hacer es tener especiales precauciones si vamos a trabajar allí, exportar mercancías y fundamentalmente si vamos a enviar a nuestros operarios a ese tipo de ambientes, a ese tipo de lugares. Porque todo esto, al hablar de terrorismo y violencia política, también se están incluyendo fenómenos de tipo secuestro y demás. Es una investigación la que hace AON para desarrollar este mapa de mucho interés y lo que aporta es inteligencia útil para que los profesionales de la empresa, también los políticos y por supuesto la gerencia de los riesgos, sea hecha de una manera un poquito más adecuada. Este enfoque es lo que decíamos al principio, el conocimiento permite mitigar los riesgos y este enfoque global basado en trabajos que además
como estamos viendo, ya son trabajos que existen, es decir, basta consultarlos, es buscar las fuentes de ese conocimiento para aprovecharse de la inteligencia que se puede sacar de ese conocimiento y evitarnos disgustos, evitarnos sorpresas, ¿vale? Bien, eh, estamos todo el rato hablando de estos temas de mitigación, de gerencia de riesgos, y vuelvo a traer aquí el mantra que utilizamos en CIEDO de que el conocimiento aminora los daños económicos. Es fundamental. El conocimiento es uno de los activos más importantes que puede tener la empresa. El conocimiento en todos los terrenos. El conocimiento en su área de desarrollo técnico o industrial, en cuestión de productos, en cuestión de clientes. Ese tipo de conocimientos son fundamentales, pero también lo son en materia de riesgos. No vernos expuestos a peligros que de otra manera podríamos haber evitado. El mapa de otro tipo es el que se hace específicamente para una empresa. Para la empresa hay muchos tipos de mapas de calor, esquemas de burbujas, sistema Boston, hay muchas formas de hacer un mapa, pero yo voy a utilizar algunos ejemplos para que ustedes los vean y a partir de ahí ustedes ya elucubran cuál puede ser el sistema más apropiado para su caso particular. Son elementos básicos en la gerencia de riesgos para cualquier empresa, tanto pyme como para una gran multinacional. Y además, estos mapas de riesgos lo que sí que tienen es una vida relativamente corta. Se tienen que actualizar y revisar cada cierto tiempo, porque las circunstancias de la propia empresa y del entorno van cambiando. Entonces, vamos a ver algunos de estos tipos de mapas, vamos a ver cómo se elaboran. Por supuesto, hay dos fases importantes, una de análisis de los riesgos potenciales y otra de valoración de esos riesgos. ¿Recuerdan lo que les decía hace unos minutos sobre la intensidad y la frecuencia? Todos los elementos que tratan de condensar de una manera sintética los asuntos de riesgos se basan en estos dos parámetros. Por un lado, la intensidad, es decir, el montante económico que se puede poner en peligro por un determinado fenómeno. Y luego la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo podemos esperar que ese asunto se manifieste y se convierta en dos daños? Es fundamental centrarse en estos dos aspectos, la intensidad y la frecuencia, porque precisamente donde se cruzan la intensidad y la frecuencia tenemos precisamente la mayor potencialidad de riesgo. Fíjense que aquí les he hecho un mapa muy sencillo, evidentemente cuanto más hacia el rojo se vayan las esferas, mayor peligrosidad es. Y además también el diámetro de la esfera lo que hace es marcarnos la potencial grandeza de ese daño. Entonces aquí hay tres riesgos realizados. Esto está hecho para una petrolera. Este mapa está tomado de una empresa petrolífera y por un lado hay un riesgo ahí chiquitito a la derecha de la imagen que es la declinación de los yacimientos, es decir, que empiece a haber menos petróleo en los pozos. Luego está los derrames de hidrocarburos, que es una gran preocupación por los temas de contaminación medioambiental y también por la propia pérdida que ese petróleo supone al verterse al medio ambiente y por lo tanto despilfarrarse. Y luego la seguridad física de las instalaciones, todo lo que tiene que ver con el incendio, el asalto, la posibilidad de intrusión o el robo. ¿Vale? Este sería un mapa de riesgos basado en esferas y, ya digo, para el caso de una empresa petroquímica, explotación de petróleo. Me van a permitir que no revele el nombre de la empresa por motivos de confidencialidad, pero son el análisis de esas variables que decíamos antes de intensidad y frecuencia, cuantificar la exposición si algo llega a suceder en un cuánto nos costará. Y luego la frecuencia, qué tan probable en el tiempo es que eso suceda o que se repita. Si ya nos pasó hace X años, ¿cuándo podemos esperar que vuelva a repetirse? Porque los riesgos sí tienen la curiosa tendencia de ser cíclicos, de repetirse en el tiempo. Entonces, este sería el análisis de esta empresa petrolera en sus tres asuntos más severos analizados desde la óptica de esas dos variables. ¿Vale? Bien, esta es otra. En este caso es un mapa de calor con una fórmula distinta. En este caso lo que se está analizando es los riesgos de una compañía de seguros.
Lo de antes era un ejemplo de una petrolera y en este caso es una aseguradora, porque las compañías de seguros también tienen una serie de riesgos. Y aquí se han identificado 10 riesgos. Fíjense que hay el número uno, que es el que más hacia la zona roja de frecuencia y de consecuencias, es decir, intensidad y frecuencia alta y además ocurrencia casi certera. Pues fíjense que los riesgos uno y 2 están en lo más alto del cruce de la intensidad y la frecuencia. Entonces, basado en el análisis de las circunstancias de una compañía de seguros determinada, de nuevo, les pido su indulgencia y no voy a revelar el nombre de qué compañía de seguros se trata, pero aquí tienen la matriz de riesgos inherente a ese grupo asegurador. Y el primero es el riesgo de suscripción, que es un riesgo muy particular de las compañías de seguros. El segundo, también el segundo en gravedad, es el de la gestión de los siniestros. El tercero es la tarificación y diseño de los productos y así hasta llegar a los 10 riesgos más relevantes que esta compañía de seguros considera en su análisis. Basándose en este análisis y en este mapa de calor, esa compañía de seguros toma sus decisiones y a partir de ahí establece sus procedimientos de control. Esto, que parece así algo complicado y esotérico y demás, es bastante sencillo de hacer. Por supuesto, lleva su trabajo, lleva su tiempo, lleva su análisis. Hay que conocer fundamentalmente las circunstancias de cada caso, de cada empresa, pero hacer esto es un ejercicio muy saludable desde el punto de vista empresarial para saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos evitar esa propagación de riesgos, incluso eliminarla completamente. Entonces, seguimos jugando todo el rato con los dos términos que ya les decía, la intensidad, medida generalmente en dinero, y la frecuencia, normalmente en términos de tiempo, en términos de recurrencia temporal. Bueno, pues todos los mapas que hemos visto antes, los de Swiss Re, los de Munchener, los de AON, los de COFAS, todos los mapas que les he puesto en pantalla antes están basados en los mismos principios. Y por hacerles algo intuitivo el tema de la intersección, del cruce de frecuencia e intensidad, decirles, por ejemplo, que es un elemento vital a la hora de calcular una tarifa de seguros. Por ejemplo, un seguro de automóviles o un seguro de vida, la tarifa que la compañía de seguros utiliza para cobrarnos a los clientes por ese riesgo de vida o por ese riesgo de coches, pues en realidad es un reflejo de dónde se cruzan las líneas de frecuencia y de intensidad en términos estadísticos. Y a partir de ahí se establecen los precios, donde precisamente tienen su intersección esos dos parámetros, esas dos variables. ¿De acuerdo? Hay más temas. El mundo de los riesgos, de los mapas, las matrices, tiene muchísimas declinaciones y se puede plasmar de muy diversas maneras. Ahora voy a saltar, con su permiso, al tema más global, al Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, que para mí es un referente a la hora de medir temas de riesgos. Posiblemente habrán oído hablar del Foro de Davos, se celebra en la ciudad suiza de Davos desde hace ya 52 años, si no me falla la memoria, que llevan teniendo este tipo de reuniones y además se hace referencia a los riesgos a nivel mundial. Y aquí se conjugan toda una serie de riesgos. Decirles, las dos últimas ediciones, la del año 22 y la del año 21, por primera vez han sido reuniones no presenciales, pero en el resto de años allí se reúnen presidentes de los Estados Unidos, de Rusia, de China, los grandes gurús de la banca internacional y también de la banca española, Santander, BBVA, etcétera. Por supuesto, las grandes empresas de cualquier sector de actividad, farmacéuticas, petroquímicas, industriales, los fabricantes de vehículos, etcétera, etcétera. Y entonces se daban cita en la ciudad suiza de Davos y durante unos días compartían opiniones. De esas opiniones, de esas preocupaciones mundiales, se elabora un mapa que es el mapa del foro de Davos, el mapa de riesgos de Davos, que es sumamente interesante. De nuevo, decirles que este material está generalmente en lengua inglesa, algunos años editado en castellano, pero
lo normal es que esté editado en inglés, porque además los datos los tabulan tres universidades: la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Oxford, la Escuela Martin School, y la Universidad de Pensilvania, que tiene un departamento de riesgos muy importante. Entonces, si desean descargar el informe de Davos completo, es fácil de localizar en Internet, o pueden contactar con IPEX, con Ciedo o conmigo mismo. Al final les dejo mi página de LinkedIn por si quieren profundizar sobre este punto, porque es muy interesante. Yo les voy a dar unas pinceladas de cómo funciona este mapa de preocupaciones en el mundo. Hay muchos barómetros, hay muchas formas de analizar los peligros del mundo, realizados por grandes firmas de consultoría, por empresas como Standard Poor's, Moody's, etcétera. Antes vimos un ejemplo del mapa de salud global del mundo hecho por Bloomberg. Hay diferentes tipos de mapas. En el caso del foro de Davos, se dan cita allí los CEOs de las principales empresas, de Apple, de Berkshire Hathaway, ArcelorMittal, Banco Santander, IBM, General Motors, en fin, grandísimas empresas que acuden allí, y también presidentes, como les decía, de muchos países del mundo, incluyendo todos los continentes. Bueno, digamos que el perfil de las personas que participan en el foro de Davos, podemos decir que les da una credibilidad así a priori, les da un valor a la hora de opinar. Es decir, no son opiniones de cualquiera, no son opiniones sin fundamento, sino que se trata de opiniones bien asentadas y bien respetables. Bueno, pues el fruto de esos debates se tabula, y se tabula de nuevo, fíjense, en dos formas: el likelihood, que vendría a ser la probabilidad, o sea, la frecuencia, y el impact, o sea, el impacto o la valoración económica de ese tipo de daños. Entonces aquí tienen, por ejemplo, los 10 primeros, el listado de probabilidad, y los 10 primeros, el listado de potencial impacto. Fíjense que en el centro, el likelihood, tienen como posibilidad de frecuencia los eventos de clima extremo, eventos climáticos extremos. En segundo lugar, el fallo de la acción climática, es decir, que la acción para prevenir el cambio climático no tenga suficiente entidad como respuesta y falle. En tercer lugar, los desastres naturales. Fíjese que los tres van con el número marcado en color verde, porque los tres hacen referencia a temas medioambientales. El número 4 es el fraude y el robo de datos informáticos. Importante. Y el 5, los ciberataques y el hackeo de equipos. Lo dejo aquí. O sea, tienen ustedes una lista completa, y además, si alguno quiere descargarse el informe completo, con mucho gusto le podemos ayudar a hacerlo. Creo que he puesto el link en algún sitio, pero si no, con mucho gusto se lo podemos facilitar. Fíjese que por impacto, algo que preocupa muchísimo, el número 1 de color naranja, es decir, riesgo geopolítico, a la derecha del todo tienen las categorías: azul para riesgos económicos, verde para temas medioambientales, naranja para temas geopolíticos, rojo para asuntos societarios, sociología, y el violeta para temas tecnológicos. Bueno, pues por impacto hay una preocupación enorme por el desarrollo, la proliferación de las armas de destrucción masiva. Y luego, a continuación, pues tienen dos riesgos de color verde medioambientales. Fíjense en el 4. El 4 en la parte de impacto, que es la crisis del agua. Algo tan intuitivo como es el agua, que pensamos que está ahí, que se le da la vuelta al grifo y sale agua. Bueno, el agua empieza a ser una preocupación de naturaleza creciente en todo el mundo. Lo dejo aquí, no voy a entrar en describir todos los capítulos de esta foto, porque además no es más que una foto de uno de los elementos del mapa de riesgos del foro de Davos, pero les invito a que lo vean, porque además luego este mapa combina los distintos elementos de impacto y probabilidad y los lleva a gráficos como el que tienen delante. No se ve muy bien, pero en el informe original queda perfectamente patente cómo se entrelazan los distintos riesgos con su impacto y su probabilidad, y entonces tenemos ese cruce y dónde se entrelazan los riesgos, porque a veces unos riesgos de un tipo inducen a otros.
Permítanme ponerles un ejemplo. Las crisis de agua llevan a migraciones, es decir, la población tiene que abandonar su país, igual que las situaciones bélicas. Los conflictos militares también llevan a desplazamientos de la población, pero claro, esa población al desplazarse genera problemas en otros lugares. Y eso, pues en España lo tenemos muy sabido por la gran cantidad de personas que tratan de acceder legal o ilegalmente a nuestro país, con lo que eso significa de tensiones en el ambiente laboral, en seguridad social, en delincuencia, etcétera, etcétera. Bien, pues los riesgos se entrelazan de esa manera y a veces lo que viene de un tema medioambiental, sequía, se convierte en un tema de índole societaria, de índole sociológica y por lo tanto en un conflicto para la sociedad, en este caso para la sociedad española y por supuesto para las empresas radicadas en España. Les ponía antes la clasificación de colores, aquí la recalco, ya la he traducido antes directamente sobre la página, pero de nuevo hallamos el cruce del impacto y la probabilidad. Y bueno, fíjese, les propongo un pequeño juego. ¿En qué se parecen los problemas de los hoteles en el Caribe a las malas ventas de ropa en Europa o a problemas en el cultivo de limones en España? Puede parecer un trabalenguas, pero es que resulta que las tres cosas, la hostelería en el Caribe, las ventas mayores o menores de ropa o el cultivo de cítricos en España, están relacionadas con el clima. Si tenemos un verano excesivamente caluroso, puede ser muy bueno para los hosteleros del Caribe porque la gente quiere irse de vacaciones a la playa, pero significa que las ventas de ropa de invierno se van a ver disminuidas. El cultivo de limones, pues también está severamente afectado por los fenómenos climáticos y por la disponibilidad de agua. Es decir, los riesgos tienen incidencia en muchísimas más cosas de las que nos podemos imaginar. Pido disculpas por esta imagen, que es demasiado enrevesada, pero es muy ilustrativa, porque en el código de colores que les decía antes, si se fijan, esto es la panorámica de 10 años de los riesgos según los considera en su evolución el foro de Davos. Es una imagen muy complicada, llena de cuadraditos, difícil de leer, pero si se fijan, verán que la franja, las 5 primeras franjas horizontales de arriba hacen referencia a la probabilidad, a las cosas que se teme que vayan a pasar de una forma más frecuente. Y las 5 de abajo hacen referencia al impacto, es decir, a las cosas que más daño van a causar. Bueno, pues vean que a la izquierda de la imagen, hacia el año 2009, 2010, 2011, lo que predominaba eran los colores azules, es decir, preocupaciones de tipo económico. Y esto es lo que los líderes mundiales reunidos en Davos consideraban más preocupante, tanto por impacto como por frecuencia, consideraban más impacto consideraban mayor potencialidad para esos temas de índole económica. ¿Vale? Bueno, pues a la derecha, si se fijan, más recientemente en el tiempo, el color predominante no es el azul, sino el verde. Es decir, la preocupación del mundo está cambiando hacia temas más bien de índole medioambiental, como pueden ver, pues por ejemplo, en la última parte de la derecha, pues tienen ustedes 6 temas sobre 10 que son de color verde. Y fíjense que también hay 2 de color violeta, es decir, tecnología, temas de probabilidad y potencialidad de ataque cibernético, de robo de datos, etcétera, que es otra de las grandes preocupaciones en todo el mundo actualmente. La dependencia tecnológica tan importante que tenemos y la vulnerabilidad que eso supone. Bien, al final, con esos colores y demás, tienen ustedes toda una serie de cosas que les quedan reflejadas en el del gráfico anterior, que parece una complejidad extrema. Lo que pasamos es a unas conclusiones muy sencillas y, por ejemplo, el tema de las armas de destrucción masiva
o la crisis de recursos de agua, de recursos hídricos, pues son temas que preocupan de una manera muy importante. Y lo que les decía antes, la falta de agua potable en determinadas zonas de la Tierra lleva a un aumento de las migraciones. Bueno, eso también se puede ligar con la proliferación de enfermedades infecciosas, la transmisión de enfermedades. Por supuesto, esto también da lugar a un caldo de cultivo para temas de tema militar, para revoluciones, o la falta de mano de obra, que a su vez conlleva recesión económica, potencialmente al hambre. Es decir, es la concatenación de los riesgos y es algo que nos deja ver en los informes del foro de Davos, vemos de una forma muy gráfica, porque este gráfico de araña endiablado que ahora les pongo en la pantalla, lo que hace es mezclando una serie de puntos de color que hacen referencia al medio ambiente, a temas societarios o a temas económicos, se combinan entre sí y dan lugar a este gráfico de araña en el que pueden ver un mapa de peligros potenciales a los que se enfrenta la humanidad. Es decir, la interconexión entre los diferentes tipos de riesgos y cómo se combinan para dar lugar a peligros de mayor envergadura. Hay muchísima literatura abundante y disponible. Además, es fácilmente descargable. Hemos utilizado unas cuantas de estas. Fíjense que aquí les pongo una lista todavía más extensa de Deloitte, de Ernst Young, Chubb, Agers, la Asociación Española de Gerencia de Riesgos, que edita publicaciones magníficas y le hago un poco de propaganda porque soy miembro de su junta directiva. Moody's Analytics, Score, Mapfre, la aseguradora global española, March, Allianz, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cantidad de trabajos que desde CIEDO les podemos ayudar a localizar o incluso a buscar el más apropiado para las necesidades de riesgos que puedan tener ustedes, para el caso concreto de los riesgos. Porque son muchísimas las declinaciones. Me temo que, como les decía al principio, me he comido prácticamente, sí, estoy viendo que me he comido prácticamente toda la hora que estaba prevista para esta charla, pero ya digo, cualquier cosa, cualquier pregunta que se les ocurra, la pueden hacer directamente a través de Teresa Alonso, de las personas del IPEX que amablemente nos han permitido esta conversación de hoy, a través de CIEDO, que les dejo ahí la dirección de formación de CIEDO, o incluso el link, el vínculo a mi página personal de LinkedIn, que es el que tienen más abajo de la pantalla. Por lo demás, no sé si he ido muy deprisa, si se ha entendido, en fin. Gregorio, ¿tú qué opinas? Oye, yo me van a decir que es que soy un poco partidista, pero no tengo más remedio que darte la enhorabuena y agradecerte de una manera efusiva que hayas compartido tus conocimientos, tus experiencias con nosotros. Además, me siento muy honrado y muy halagado porque soy una persona nacida en La Mancha y aunque con todos estos ejemplos, Mariano, parezca o nos pueda parecer a los residentes que esto no va con nosotros, cuanto más repaso tu presentación y, bueno, esto no es más que un esbozo de lo que nos puedes ofrecer, ¿no? Cuanto más la repaso y más veo la conveniencia de que todas estas enseñanzas y todas estas experiencias las tengamos en cuenta. Entre las personas que estamos hoy aquí, exportadores que estamos hoy aquí, bueno, pues podemos pensar, ¿y a mí qué me importa el mapa de esferas de los hidrocarburos? ¿O a mí qué me importa el mapa de calor de la aseguradora? Pues nada más cercano que simplemente el poder llevar estos ejemplos que tú has puesto, Mariano, a nuestras compañías y hacernos esas 10 preguntas, cada una en cada uno de nuestros entornos, de qué puede ser y dónde nos puede afectar de una manera más concreta. Las vulneraciones últimas que a todos nos están afectando, yo que tengo experiencias en el mundo financiero, el phishing pues nos ataca muchísimo, es una realidad. El phishing antes iba a las grandes compañías, ahora se está también llegando a las pequeñas, a las pymes, etcétera, y bueno, pues hay que tener muchas precauciones. Y yo desde luego lo que sí animo hoy es a los asistentes a esta
extraordinaria charla, o es mi punto de vista de una charla muy interesante, a que vayamos confeccionando cada uno de nosotros estos mapas y hacernos esa decena de preguntas nada más, de dónde podemos tener los riesgos. Esos grandes desastres parece que nunca nos llegan, pues hasta que estás en Illescas y te viene una nubada como vino esto y se llevó unos almacenes de Amazon, quiero recordar. Y esto Sí, señor. lo tenemos aquí en muy cercano en el tiempo y en la distancia. Pero también tenemos que ver cómo pueden afectar estos desastres a nuestros clientes que están situados en cualquier parte del mundo. Son aspectos muy a tener en cuenta. Eh, Animo a los asistentes, por favor, a que colapsen el chat, pero desde ya, por favor. Bueno, yo mientras creo que lo mejor por el orden y demás es que las preguntas las recoja muy amablemente Teresa, como dijimos al principio, y las contestamos todas por escrito con mucho gusto, que yo creo Ujú. que es la manera más fácil. Y que no se me olvide, ya que tú presumes de manchego, yo soy manchego consorte, porque mi mujer es de Toledo. Yo soy manchego por matrimonio, nada más. Pues nada, muchas gracias a ambos. Mariano, suscribo el agradecimiento que también ha expresado Gregorio. Ha sido de verdad muy útil toda la charla y como habéis dicho, efectivamente, las respuestas, o sea, las preguntas se responderán por escrito y las enviaré todas las preguntas que surjan con la documentación y con el enlace al vídeo. Y bueno, pues por mi parte, una vez agradecido el tiempo de vosotros y por supuesto de las empresas de Castilla-La Mancha que han estado con nosotros, yo no tendría mucho más que decir. Muy bien, Así que daríamos por finalizada la sesión de hoy. Muchas estupendo. gracias. Pues Gracias. nada, por mi parte y desde decido reiterar nuestra disposición para aquello que consideréis. Mariano lo ha dicho en distintas ocasiones, aspectos que cuando vayáis a revisar en la presentación que ahora os enviaremos y os pueda resultar de más necesidad de ampliación, sin duda estamos a vuestra completa disposición. Muy buenos días y muchas gracias a todos.